Muy buenas tardes y muy agradecido a todos por su asistencia. Hoy tenemos eh, el gusto de recibir a Julio Castro Méndez. Julio es un investigador del Grupo de Medicina Tropical de la Universidad Central durante muchos años. Yo conocí a Julio siendo director del Sistema de Salud Sucre, que es quizás el municipio de mayor tamaño de Venezuela, con sistema de salud y durante un tiempo muy importante hizo una labor muy significativa. Él fue el responsable del Plan País en el área de salud y una iniciativa muy importante que hoy vamos a conocer es que Julio está en una organización que han construido sobre los médicos en operaciones dentro de todos los hospitales públicos, prácticamente todos los hospitales públicos del país, él lo dirá con mejor detalle, que han creado un sistema de información que es muy importante. El sistema de información da data confiable de forma periódica de la situación en cada uno de los hospitales más importantes del país. Abastecimiento de servicios públicos, agua, energía eléctrica y luego de la situación operativa del hospital, lo cual es muy importante. Esa información está publicada, pero últimamente inclusive tenemos esa publicación en libros y está disponible. Y últimamente yo pienso que de las cosas más importantes que a mi parecer está haciendo Julio es que es el coordinador y realmente es el líder del grupo que está dirigiendo el proceso de formación de 55 jóvenes en el IESA, en el área de gerencia de la salud. Yo creo que es una experiencia muy interesante, enriquecedora, muchachos de todo el país, y que es un curso de larga duración que terminará aproximadamente en el mes de noviembre. Julio es además el vocero en algunos temas de mucha importancia. En el caso de las enfermedades infecciosas lo está haciendo y entonces hemos creído que es muy importante para este grupo pues tener su opinión calificada, pero además acercarnos al grupo Orinoco porque el tema de salud es un problema crucial y quizás el tema de ambiente más importante es precisamente la salud pública y sus problemas. Muchas gracias, Julio, y adelante. Gracias, José María. Gracias al grupo por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. Yo creo que, pensando un poco lo que comentaba José María, me cuesta pensar un momento más importante o de inflexión en la historia de la humanidad, donde la interacción del ser humano con el medio ambiente, cuyo resultante en este momento es al menos una pandemia y al menos otras varias condiciones de salud que afectan globalmente, empieza a ser particularmente notorio. Yo creo que lo he dicho ya varias veces, la consecuencia de que la zoonosis, entre ellas COVID, se vienen acelerando en los últimos 50 años en el planeta, obedece a una razón o a una metarazón fundamental que tiene que ver como cómo se relaciona el ser humano con su medio ambiente. Y en la medida que no entendamos y modifiquemos esa relación, pues las zoonosis no van a desaparecer, probablemente van a aumentar con las consecuencias que ya hemos visto. Por la naturaleza de este grupo, cuando José María me invitó, va a ser algo quizás un poquito diferente, no tanto, pero creo que por como son ustedes, voy a hablar del qué, pero voy a hablar mucho del cómo, porque creo que el cómo obtenemos información hoy en día en nuestro país, tiene unas características particulares, dada la situación del país, pero dada la situación de la tecnología, que yo quiero compartir con ustedes, que es algo que quizás no hago regularmente, un poco hablar del cómo. Entonces, vamos a utilizar la situación de salud del país, en particular la situación de los hospitales, pero con énfasis en el cómo, y eso nos va a permitir ver las cosas como van adelante. La encuesta nacional de hospitales, que es donde parte todo esto, obedece a una necesidad fundamental, que es no tener información epidemiológica en el país. Desde el 2015 no se publica el boletín epidemiológico semanal, los anuarios estadísticos
de muerte y de morbilidad, que es una obligación del Estado, y en base a eso, pues un grupo de médicos preocupados por esto decidimos buscar una forma de información y esto ha ido madurando. Formalmente nosotros tenemos mediciones que han ido perfeccionándose en el tiempo o han ido modificándose los indicadores desde 2014, o sea que ya tenemos ya casi 7 años de información continua que está disponible para todos ustedes a través de esta página web. Ahí pueden sacar los informes de cada uno de los años, pueden tener información detallada por regiones y si hay alguna otra información que no esté en los informes en particular que eventualmente ustedes necesiten, estamos a la orden porque toda la información está disponible. Creemos que queremos hacer énfasis en que la transparencia de la información es un elemento vital que a futuro debemos cambiar para los servidores públicos. Un poco la ficha técnica general de esto, esta es una de las fichas técnicas, pero habla de todo el tema. Tenemos representatividad en los 24 estados, tenemos los 40 hospitales más grandes del país. En Venezuela más o menos hay 300 hospitales en total, desde muy chiquitos hasta muy grandes. Nosotros tenemos 40, pero esos 40 en un radio de 10 kilómetros, hemos utilizado herramientas digitales para medirlo, atendería en ese radio de 10 kilómetros más o menos a un 78% de la población del país. Entonces, de alguna manera son los grandes hospitales que sirven a la población del país. Hay representación de hospitales del Ministerio de Salud, hospitales del Seguro Social, hospitales de sanidad militar y también hospitales de gobernación. Ahí tenemos también maternidades, hospitales de niños, algunos, y la mayoría de estos hospitales son hospitales 3 y tipo 4, que son los hospitales más grandes del país. Hospitales universitarios también, y esto lo hacemos de una manera que hoy en día se llama como crowdsourcing. Crowdsourcing es información que viene de la gente, estructurada, organizada, y vamos a ver al menos 3 metodologías diferentes de crowdsourcing. La fundamental, la encuesta nacional de hospitales, pero al final le voy a presentar un par de iniciativas que estamos llevando a cabo que también están empezando y que utilizan la misma metodología. ¿Cómo funciona esto? Bueno, nosotros tenemos médicos y enfermeras que utilizando una aplicación de teléfono que nosotros creamos, a través de su teléfono hacen un reporte semanal. Todos los viernes en la tarde, estas personas envían la información, lo cual le da una característica de seguridad para ellos, porque bueno, nadie sabe en el hospital quién es el que reporta, solamente lo sabemos nosotros. Eso nos permite guardar la confidencialidad y para darles una idea, por ejemplo, la enfermera que reporta del Tamacuro tiene que caminar semanalmente 1 hora para llegar al sitio donde tiene señal para poder transmitir. Entonces ella llega al sitio, transmite y después hace sus cosas habituales y transmite la información. Esta información que está aquí a izquierda, este es un capture de cómo funciona una de las aplicaciones, que ya ellos tienen varias, que quedan una base de datos digital. A esa base de datos hoy, en este momento, hoy, desde hace ya 4 años, están conectados la Organización Panamericana de la Salud a través de su oficina de la Unidad de Observación de Emergencia, que está en Washington, D.C. Está conectado UNICEF Venezuela y una parte de la parte logística de UNICEF en Nueva York. Está conectado también la Comisión Bachelet. Bueno, tienen la disposición o la conexión a conectarse. Y está conectado una iniciativa que se llama Humanitarian Data Exchange, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud de información compartida de datos. Nosotros en esa base de datos ya tenemos más de 7,000 registros solamente en los hospitales, pero otros miles, mucho más de otras cosas que les voy enseñando. Esa base de datos está conectada digitalmente a un formato de inteligencia de negocio, de business intelligence, que se llama Tableau, en el cual nosotros podemos ver interactivamente la data que yo quiero en cualquier momento. No importa la hora, no importa el tiempo. Y esta herramienta de inteligencia de negocio nos produce la visualización, que es lo que finalmente ve el público, que son los boletines. Estamos sacando ahora boletines mucho más sencillos, boletines de 3 o 4 páginas, porque los boletines complejos, que son los que están en la página web, quizás no lo ven sino los técnicos, pero queríamos que la población general tuviera acceso a información relativamente simple y es como un periodiquito que sacamos cada 2 meses.
cada periodiquito tiene un foco. Por ejemplo, el foco de la última boletín era el tema de recursos humanos. Entonces, cada boletín tiene como un foco particular y así vamos. Este círculo que hemos replicado en otras áreas, al final les voy a comentar en cuáles, ha sido muy eficiente, es muy barato además, y nos permite el tema de la transmisión de información con seguridad, que es un tema en nuestro país, como ustedes bien. Entonces, bueno, ya entrando a los datos, quizás del 2014 nuestra iniciativa original era medir cómo está el tema de insumos, que era como el centro de la discusión en ese momento en el país. Pero bueno, aprovechando que podíamos medir los insumos, que tienen su particularidad, empezamos a entender que en Venezuela había problemas con los servicios públicos y decimos, bueno, vamos a tratar de medir algunas otras cosas como electricidad y disponibilidad de agua dentro de los centros hospitalarios y escogimos algunas unidades marcadoras, particularmente emergencia, terapia intensiva y el área quirúrgica, es decir, el pabellón. ¿Ok? Porque la mayoría de nuestros médicos son médicos jóvenes de formación, son residentes. Hay residentes de obstetricia, hay residentes de neurocirugía, hay residentes de medicina interna, hay residentes de patología, etcétera. Son de diversas características. Nosotros los entrenamos para que la respuesta sea uniforme en cuanto a cómo medimos. Entonces, bueno, aquí les traigo, por ejemplo, los datos de disponibilidad de agua en el área de emergencia. Y nosotros aquí ponemos el semáforo que es rojo, que es malo, que no hay agua, no hubo agua ningún día. Intermitente es que hay agua al menos 2 o 3 días a la semana, y verde que hubo agua todos los días. Entonces, fíjense, esto nos da un promedio de que 60 y tanto % de los hospitales no tienen agua diaria, las emergencias, que es algo, digamos, inusitado. Cuando hablamos de esto con observadores internacionales, dice, bueno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ¿cómo puede ser eso? Y así sigue pasando, ¿no? Sobre esto tenemos un registro histórico que venimos llevando y nos permite ver, van a ver algunos mapas regionalizados, nos podemos ver curvas, paneles de tiempo de cómo va esto a medida que pasa el año, y bueno, característicamente en el año se mueve un poco cómo va la estacionalidad, pues cuando hay sequía hay más escasez, cuando hay menos escasez hay menos escasez, lo cual es absolutamente bizarro porque no tiene mucho sentido que los hospitales estén a merced del forecast. Pues. No hay una previsión de que esos hospitales tengan agua, no importa qué. Y de alguna manera, rondando por estos hospitales, porque obviamente hemos estado en ellos. Al principio, por ejemplo, en el hospital de los Andes, nos llamó mucho la atención que cuando llegamos, sonaba una campana, ¿no? Alguien toca una campana y la campana es que la cisterna llegó. Cuando la cisterna llega, los pacientes tienen que bajar con sus recipientes y sus bidones. No es que la cisterna llegue al tanque del hospital, sino que la cisterna llega, los pacientes llegan con sus tarros y sus bidones a llenar el agua, y ese es el agua que hay ese día. ¿Okay? Y la cisterna vuelve 2 o 3 días después. Entonces, este tema que le estoy representando con este cuento, de alguna manera, que ha representado una situación que no ha mejorado sustancialmente, ha mejorado puntualmente algunos sitios, porque cuando vieron estos datos, UNICEF, OPS y algunos otros entes internacionales entendieron que el WASH era un problema central en esto y empezaron a hacer soluciones locales, es decir, abrir pozos con un grado de dificultad importante dependiendo de las regiones, y eso es algo que todavía quizás estamos analizando. Los problemas de luz en el país se fueron complicando, y a finales del 2018 dijimos, ok, nuestro reporte decía la situación venía empeorando, ok, venía empeorando los reportes de los cortes de energía eléctrica en los hospitales, y en ese momento nos pusimos un poco más serio, empezamos a medir las zonas de falla, o sea, pulimos un poco más el indicador, y nos sorprendió que nosotros, modificando el instrumento de recolección de información en noviembre del 2018, en diciembre de 2018 hay un gran apagón en el hospital universitario. Un apagón que duró casi 24 horas, fallecieron como 12 pacientes en ese momento, y quizás eso fue lo que nos dio la pista, esto se está poniendo feo, tenemos que seguir midiendo. Y vino el 2019. ¿Okay? Todos estos datos que estamos viendo aquí son del 2019, por eso se los pongo, porque quizás es el peor año de todo, dado la situación de en términos de servicios públicos, estoy hablando. Fíjense, 83%
reportaron falla de luz en marzo de 2019, pero veníamos de 57%, no es que la situación estaba bien y empeoró y volvió a mejorar. Entonces, de alguna manera, este es el desempeño de esta curva del porcentaje de centros que reportaron falla de luz, lo tenemos por hora, por semanas, etcétera, etcétera. Y eso fue muy notorio. Nos dimos cuenta que en el 2019, con la catástrofe nacional, la situación de infraestructura de luz en particular generó una brecha de servicio que no fue solamente el apagón, ¿okay? Sino que tuvo consecuencias, en algunos casos meses después, en aparatos echados a perder, en inoperatividad de centros como terapia intensiva, unidades neonatales, pabellones, etcétera, etcétera. Y eso está muy representado en el libro que José Manuel, que José María les dijo, que digamos tenemos algunos disponibles para ustedes, está en físico y está en digital, que recoge mucho la catástrofe del 2019 y 2020. También medimos otros indicadores de operatividad, como es el número de camas operativas. Este es un índice nacional que está en 9.4, es el promedio nacional de pabellones diseñados arquitectónicamente en el país, es cercano a 10, y la operatividad siempre ha estado alrededor del 50%, es decir, la operatividad de los pabellones era 4.8 cuando debería ser 9.4, es decir, la mitad de las salas operatorias en Venezuela han estado inoperativas por diferentes razones, y este es un número que no se ha movido mucho, ¿okay? La verdad, pabellón mejoró emergencia, vamos a ver algunos números, pero pabellón más bien va empeorando progresivamente. Porque, bueno, el tema de la ayuda humanitaria se enfocó mucho en el área de emergencia y no necesariamente en el área de pabellón. El índice también de número de camas hospitalarias operativas es otro índice que medimos. No quiere decir que todos los hospitales tienen 200 o 300 camas, pero este es el índice nacional, el promedio nacional. Y en teoría, y fíjense cómo del 2018 al 2019 fue bajando progresivamente. Y esto es parte del deterioro de infraestructura o logística, ¿okay? No solamente es el tema del agua, no solamente es el tema de la luz, sino que la cama que se echa a perder no la reponen, esa cama no tiene colchón, entonces, bueno, existe la cama, pero no tiene colchón y no puede operar a un paciente. Entonces, de alguna manera, hay una merma de la infraestructura operativa de los hospitales que se ve muy claramente en este índice. Otro de los elementos que nunca habíamos medido era cuál es la consecuencia directa de la falla de servicio. Bueno, no hay agua, no hay luz, ok, sí, es verdad, es malo y tal, pero en definitiva, eso cómo se come, o sea, cómo se traduce para el ciudadano común, y empezamos a medir el número de personas que fallecían durante los apagones. Digamos, todo el que está hospitalizado está enfermo, ciertamente, y al tener una enfermedad te puedes morir de la enfermedad, pero, y no decimos a propósito que las pacientes se mueren porque se fue la luz, ¿ok? Porque quizás una persona que está con un cuadro séptico o un niño en cuidados neonatales muy prematurito, no necesariamente se muere porque se fue la luz, pero contribuye a que se muera. Entonces, medimos estos fallecidos y fíjense que hubo estos 27 asociados a la falla de luz del megapagón nacional, pero fíjense cómo venía antes del apagón nacional ya venía dando tumbo. ¿Qué pasó después de abril del 2019? Que se hizo mucho énfasis compartiendo esta información, que las plantas eléctricas de backup no servían. Y buena parte de la ayuda humanitaria se abocó a mejorar, sustituir o colocar plantas eléctricas de emergencia que tuvieron un impacto sobre la mortalidad o los muertos asociados a los apagones. Y eso creo que fue algo, y lo hemos dicho públicamente, de las cosas positivas de la ayuda humanitaria. Es decir, Cruz Roja trajo plantas, UNICEF trajo plantas, OPS trajo plantas. Algunas organizaciones no gubernamentales trajeron plantas también para sustituir las plantas o arreglar las plantas que no servían en los hospitales del país, pero solamente como elemento de backup. Esto no sustituye la función de electricidad normal que deberían tener los hospitales. Pero de alguna manera, este índice se ayudó o mejoró favorablemente. Otra de las dificultades que teníamos metodológicamente era cómo medir el desabastecimiento. Cuando nos pusimos a buscar, y nadie mide en el mundo de desabastecimiento. Bueno, porque se supone que los hospitales tienen insumos. Entonces era un reto medir el desabastecimiento. Imagínense un hospital que de tener como
más o menos 6.000 o 7.000 ítems de insumos y medicamentos diferentes. ¿Cómo hacemos eso para medirlo en la práctica diaria? Se nos hacía muy difícil. Entonces, reunimos a unos expertos en el área de emergencia, amigos, y le dijimos, hágame una lista de las cosas, las 20 cosas que son prioritarias, que si no hay eso y el paciente llega, se muere. ¿Okay? Llegamos a 15, ya les voy a enseñar cuáles, 15 items, y medimos esos items semana a semana. ¿Hay? No hay. Aquí no hay términos medios. Y sobre ese total de 15 items, establecimos lo que se llama el índice de desabastecimiento de emergencia. Es un índice que no tiene unidades y que nos dice de los 15 items, cuál de ellos hay y cuál de ellos no hay. Y lo medimos semanalmente. En noviembre del 2018 estábamos alrededor de un porcentaje de desabastecimiento cercano al 60%. Y ha venido mejorando muy lentamente, progresivamente en el tiempo, y estamos ahorita cercanos a 45-46%. O sea que ha habido de alguna manera alguna mejoría que es muy notoria cuando entran lo que se llaman los kits de emergencia que entraron con la ayuda humanitaria. El kit de emergencia es un cubo de 1 metro cuadrado por 1 metro cuadrado que tiene medicamentos básicos, estos mismos medicamentos para atender a unos 10.000 pacientes en teoría. Entonces, esos kits se llevaron a los hospitales como parte de la ayuda humanitaria, entraba en bloque a los almacenes en los hospitales, y eso fue muy notorio cómo empezó a bajar el desabastecimiento, que progresivamente ha ido escalando de nuevo, porque no han traído nuevos kits ya hace un año relacionado con la pandemia. Se trajeron insumos para la pandemia, pero no insumos para las emergencias. El promedio de desabastecimiento para los pabellones, escogimos 12 ítems quirúrgicos donde habían anestésicos, analgésicos mayores, material descartable, etcétera, etcétera. Y más o menos ha tenido el mismo desempeño, con otros números absolutos, pero el mismo desempeño que el índice de abastecimiento progresivamente hacia adelante. Entonces, bueno, aquí están los ítems de emergencia. El que estaba peor era morfina. Imagínense por una persona que tiene cáncer y que llega a un hospital doblado del dolor y que le digan que no hay morfina. La probabilidad en ese momento, este es el promedio nacional 2019, era que 55% de los hospitales no tenían morfina. No existe la morfina. ¿Ok? Entonces, imagínense lo que significa un paciente terminal de cáncer, llega a un hospital que no hay morfina, bueno, te regresa para tu casa a morirte, porque digamos, lo poco que eventualmente podemos hacer, que es aliviar el dolor, la mitad de los hospitales no tenían capacidad de hacerlo, 27% era intermitente y 16% sí tenían. Morfina el que estaba peor, y lo que estaba mejor era oxígeno, pero 7% de los hospitales no tenían oxígeno. Imagínense lo que significa si podemos llevar a un hospital que no tenga oxígeno con que llegue un niño con asma, por ejemplo. Entonces aquí van cada uno de los medicamentos e insumos básicos que vamos midiendo en el tiempo. Entonces vemos, por ejemplo, cómo fue la morfina, ¿ok? Como en noviembre de 2018, 63% no tenía morfina, y al final del año, en diciembre del 2019, fíjense que mejoró. La ayuda humanitaria empezó a entrar por aquí en mayo, junio, después del apagón en 2019, y fíjense cómo mejoró un poco el tema de la morfina. Otro de los elementos que nos llamaba la atención por curiosidad era bueno, ok, dependiendo de cuál es el órgano de adscripción del hospital, si había diferencias en cuanto al índice de desabastecimiento. Es decir, los hospitales del seguro, los hospitales de sanidad y los hospitales de la gobernación y los militares, ¿cómo van? Bueno, resulta que esto nos sorprendió. Hay como 4 niveles de desabastecimiento. El menos malo es el seguro social, cosa que ya sospechaban. ¿Ok? El segundo menos malo son los hospitales militares. El penúltimo malo es el Ministerio de Salud, y los peores son los hospitales de la gobernación. Entonces, hay como 4 niveles de tipo de hospitales en el país, lo cual es una sorpresa porque en teoría todo el mundo pudiera ir a cualquier hospital en este momento en el país, ¿ok? Lo cual es una aberración, pero en términos reales debería funcionar así. Entonces, Venezuela es pixelada, ¿ok? Y no tienes la misma probabilidad de ser bien atendido o tener insumos si vas a un hospital que a otro. Ahí hay unas tonalidades. También quisimos evaluar cómo se comporta esto geográficamente. O sea, podemos medir el índice de desabastecimiento en función de los estados, y encontramos una distribución Caracas centrífuga, ¿ok?
a medida que nos alejamos de los centros poblados y del eje centro-occidental, Caracas, Valencia, Barquisimeto, la situación empeora muy mal en la zona fronteriza. Entonces, bueno, Venezuela empeora, cosa que ya sabemos para otros índices, empeora radialmente. También pasa con los servicios públicos. Eso bueno, era un poco lógico, pero bueno, lo queríamos probar con los abastecimientos. Entonces, también vimos la operatividad de los servicios, rayos X, laboratorio, tomografía, ecosonograma, etcétera, etcétera. Aquí les traigo algunos de los índices. Fíjense cómo se deteriora a partir de marzo, que es el apagón del 2019, y cuánto dura. Fíjense la barra roja, cómo aumenta después del apagón y tarda en recuperarse. En este caso es la operatividad de rayos X, pero los laboratorios también. Entonces, el impacto de la falla de servicio dura más allá que la sola ventana de la falla. Es decir, los equipos quedan fallando, los equipos humanos y los equipos físicos quedan fallando producto de los trastornos de los servicios, más allá de la ventana formal de la alteración. Fíjense la operatividad del tomógrafo. Esto sigue estando así, casi ningún tomógrafo en el país sirve, lo cual, y hoy en día la tomografía sustituye a los rayos X. Lo que antes era rayos X, que hacíamos rayos X para todo, hoy en día prácticamente la tomografía surte esa función y casi 80% de los hospitales no tienen tomógrafo funcionando. Últimamente, en los últimos 3 años, hemos tratado de medir índices de calidad de la función de los hospitales. Porque una cosa es que haya medicamentos, otra cosa es que haya médicos, enfermeras, luz, etcétera, etcétera. Y utilizamos 2 proxy de calidad que son bastante genéricos, ¿ok? Y nos dicen un poco cómo ha ido la cosa. Y son la medición del tiempo de colocación del primera dosis de antibiótico en pacientes con neumonía y la colocación del primer medicamento endovenoso en un paciente con un infarto. ¿Okay? Son 2 índices internacionales. Estos índices deberían estar teóricamente alrededor de 1:30 a 2 horas, ambos se parecen mucho. Fíjense, el rojo es, déjame ver que no veo aquí bueno, no está el rojo es infarto y el azul es neumonía. Empezamos en noviembre con 15 horas, ¿ok? Y 8 horas para cardiovascular, y a medida que fueron mejorando un poco el tema de los insumos, mejoró a 6 horas en diciembre de 2019 y a 4 horas la parte de infarto. Acabo de revisar porque el boletín que va a salir pronto, en un par de semanas, medimos estos índices y han mejorado. Estamos en 4 horas y media para neumonía y estamos en 2 horas y media para infarto. O sea que de alguna manera la mejoría de los insumos, también de personal, ha hecho que estos índices de calidad hayan mejorado de alguna manera. Otra de las definiciones que incorporamos es el número de muertes evitables. ¿Qué significa eso? Le dijimos a nuestros médicos, ok, esto es un juicio que hacen los médicos in situ cuando están de guardia. Supone que hay un paciente en el hospital Antonio María Pinto, en el hospital de La Victoria, por ejemplo, llega un politraumatizado de un accidente de tránsito. ¿Okay? El pabellón en el hospital de La Victoria está en el piso 4. Y si no hay ascensor, un tipo que llega con un trauma de tórax, que tienen que ponerle un tubo de tórax de emergencia, si no se muere, no lo pueden subir por la escalera. Entonces, bueno, ellos asignan esas muertes a que no había ascensor y las vamos contabilizando. O, mira, no había luz, necesitamos un tubo de tórax y no había un tubo de tórax, el tipo se murió porque tenía un tubo de tórax, necesitamos antibióticos y no había, etc. El médico hace un juicio momentáneo de la muerte y si había algún elemento, muerte cardiovascular o en muerte de trauma, que es accidente, que fuera imputable a la falla de alguna situación hospitalaria, y esto lo medimos igual semanalmente. ¿Okay? Fíjense, esto tiene oscilaciones que obedecen algunas razones. Probablemente el abastecimiento en los hospitales en noviembre y diciembre, producto de las fiestas, empeora un poco, y ahí vemos que las muertes también aumentan. Decimos evitable porque, bueno, son muertes que no deberían ocurrir más allá de la condición médica formal, ¿ok? Pero es un juicio un poco subjetivo, es verdad, pero es una forma de que nosotros vamos viendo de cómo se mueve este indicador a través del tiempo. También incluimos algunas mediciones, como por ejemplo los conflictos gremiales, es decir, huelgas, cierres de servicio y cómo se ha modificado. Esta es la gráfica
2019, 20, 21 y 22, lo que medimos, lo que va hasta ahora del 22. Y bueno, obviamente la pandemia modificó un poco esto. No ha habido huelgas con suspensión de actividades, por ejemplo, cierre de emergencia, 2019, 2021, solamente uno en todo el país. Protestas con suspensión temporal de actividades son electivas, han venido disminuyendo, pero las protestas sin suspensión de actividades han estado allí todavía. Protestas que tienen que ver con déficits salariales, violencia que la vamos a ver en una de las próximas láminas, etcétera, etcétera. O sea, sigue habiendo actividad conflictiva dentro de los hospitales debido a la situación, falta de insumos, etcétera, etcétera. También medimos situaciones de inseguridad dentro del hospital, robos, violencia por familiares contra el personal de salud, violencia por fuerzas de seguridad del Estado contra el personal de salud o violencia de paramilitares, que es un eufemismo para decir círculos bolivarianos, grupos de choque asociados a partidos políticos, etcétera. Ahí se lo ponemos como paramilitares y vemos una tendencia de que 2020 ciertamente fue el peor año y eso probablemente es producto de la gran afluencia de pacientes producto del COVID y la situación del COVID. O sea, genera una situación de conflicto en las emergencias de los hospitales que termina generando violencia, pero también, por ejemplo, robos al personal, robos de insumos, etcétera, etcétera, en base a la calificación y las curvas son bastante similares unas con otras. Bueno, un poco en esta situación de crisis, digamos, severa del sistema de salud nos llega la pandemia. Y no lucía bien las cosas, ¿ok? No lucía bien porque, bueno, en una situación de debilidad de infraestructura que ya teníamos, enfrentar una pandemia era particularmente complicado. En contra de quizás nuestro pronóstico, el impacto de la pandemia tangiblemente, comparado con países como Colombia, Ecuador, Perú, en Venezuela, ha sido menor, sin duda, a pesar de su registro, ¿ok? Ya tenemos papers científicos que lo hemos demostrado. ¿Cuál fue el elemento crítico aquí? No había gasolina, ¿ok? Y al no haber gasolina, la movilidad estaba comprometida. Y al estar comprometida la movilidad, la capacidad de distribución del virus o de movilización del virus a través del país fue muy amainada o fue ralentizada de alguna manera. Nosotros pudimos medir esto gracias a que muy temprano en la epidemia, teniendo esta misma metodología, decidimos medir otros indicadores relacionados con COVID, personas con infecciones respiratorias, personas que requerían terapia intensiva, requerían ventiladores, y esto lo medimos diario. Es decir, pasamos a partir del 10 de marzo del 2020 hasta el día de hoy a medir esto diariamente. Y eso nos permite tener una sensibilidad del número de casos, independientemente de lo que dijera el gobierno con los casos de PCR, que es la data oficial, y es la curva que ustedes están viendo actualizada hasta este último domingo en la noche. Este es el número de casos con patología respiratoria que acusaron por la emergencia del país, no COVID necesariamente, patología respiratoria, pero para nosotros es un proxy excelente y nos dice el número de casos. Quiero que hagan énfasis, solamente para que tengan en cuenta, llegamos al nadir de la curva aproximadamente hace 4 o 5 semanas y de ahí empezamos a tener un leve aumento. Estuvimos en el punto más bajo, parecido a marzo del 2020, pero creo que vamos a subir en las próximas semanas y ya empezamos a tener algunos ruidos. También medimos el total de fallecidos, que es 3 o 4 veces el número de fallecidos, los datos oficiales. Fíjense, 15.000 fallecidos, los datos oficiales están alrededor de 5.000, porque nosotros decimos son los fallecidos con infección respiratoria aguda. ¿Qué pasa? Buena parte de los pacientes que tienen COVID no tienen diagnóstico. Y si no tienen diagnóstico, el gobierno no los acepta como tal. Entonces creo que este número es mucho más real que los datos oficiales. No lo hacemos público, la verdad, por razones obvias, pero nos da un shape de la epidemia que pensamos que es mucho más real. En el último boletín también estamos midiendo el tema de recursos humanos, es decir, promedio de emergencias de enfermeras diurnas y nocturnas por emergencia, número de residentes diurnos y nocturnos por emergencia, número de mix en las emergencias de los hospitales, en las noches y en el día, y lo que hemos visto, una tendencia a disminución del número de especialistas, una disminución leve del número de enfermeras, y algo que nos preocupa mucho, disminución del número de residentes y aumento del número de mix.
una sustitución en las emergencias. Esto no lo vamos a hacer público, porque bueno, tiene alguna sensibilidad política, pero sí vemos que nuestros médicos de universidades tradicionales están probablemente saliendo y están empezando a ser sustituidos por médicos integrales comunitarios en las áreas de emergencia, lo cual tiene implicaciones importantes en el tema de salud pública. Esta es la última data de los índices de camas operativas de emergencia y pabellones operativos, que como les dije, es una línea que viene disminuyendo progresivamente. Se hizo un esfuerzo a nivel nacional por tratar de mejorar la operatividad de algunas camas de emergencia por el tema del COVID. Creo que de alguna manera se mejoró discretamente el número de camas de terapia intensiva y de terapia respiratoria, producto de movilización de camas de cuidados generales de emergencia, y eso dio de alguna manera cierta mejoría en la capacidad operativa durante la epidemia de COVID. Ya para terminar, nos hemos movido a otros ámbitos utilizando la misma metodología, dos láminas de esto, lo que nosotros llamamos el monitoreo de crowdsourcing o monitoreo comunitario de los centros de vacunación. Aquí la unidad de observación no es el hospital, sino son los centros de vacunación de COVID a nivel nacional. Nosotros estamos monitoreando alrededor de 600 centros en este momento en los 24 estados y hacemos una evaluación cualitativa de los centros de vacunación. No medimos cuántas vacunas ponen porque es muy difícil para nosotros, pero sí medimos cosas como si esperan el intemperie, si tienen nevera, si tienen cadena de frío, si hay médico, no hay médico. Es toda una presentación solamente para eso. Les traigo algunos de ellos. 66% de los centros solamente abren 4 horas. Es decir, y esto es una de las debilidades, solamente 26% abren 8 horas. Entonces, es muy pequeño la brecha de tiempo en lo cual estos centros están abiertos, y esto dificulta el acceso a la vacunación. Creo que es una de las alcabalas negativas para que la gente se vacune. Y empezamos hace 2 meses, tenemos información de hace 4 o 5 meses, utilizando la misma metodología, pero aquí informa la comunidad. Entrenamos alrededor de unas 500 personas, casi que una por municipio, utilizando una misma herramienta digital para ver si hay agua, luz, telefonía, combustible, internet. Y ya empezamos a hacer público parte de estos informes. En mi Twitter pusimos algo, un informe que presentó la semana pasada el diputado, el concejal Ansel Subero por Caracas, y él fue el vocero de esto. Y aquí monitoreamos, por ejemplo, esto es servicio eléctrico, desde octubre del 2020, en diferentes categorías, de suministro continuo a no hay luz durante las 24 horas al día, y lo monitoreamos semanalmente. La ficha técnica de los servicios públicos, y un poco es lo que quería compartir con ustedes. Para nosotros ha sido revelador que buena parte de la información que utiliza el Sistema de Naciones Unidas está basado en estos reportes, porque cuando llega a Naciones Unidas, aquí dice, ajá, el Programa Mundial de Alimentos, ¿cuál es el porcentaje de nutrición? Bueno, no hay datos oficiales, entonces tienen que utilizar los datos de Cáritas o los datos en COVID, y la mayoría de los datos del sector salud que utiliza la OPS, la Organización Mundial de la Salud, y diferentes organizaciones internacionales, estamos referenciados en su reporte del HRP, que es el Plan Humanitario Regional de evaluación del Sistema de Naciones Unidas, así como la Comisión Bachelet, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido producto de un par de publicaciones en revistas como Lancet y el New England Journal of Medicine, que son de las revistas más importantes de salud que hay en el mundo médico al menos, y buena parte de la data que ellos utilizan están referenciadas. Bueno, yo voy a parar por aquí y bienvenidas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Está abierto el derecho a palabra. Si pueden levantar la mano para ordenar las intervenciones. Preguntas, intervenciones. Primero es Pedro García. Adelante, Pedro. Bueno, buenos días para todos. Y Julio, inmensamente agradecido y complacido primero por tu asistencia con nosotros para darnos esta información tan
tan dramática del país. Impresionante, ¿verdad? El estado de deterioro de nuestro sistema de salud, nuestro servicio de salud, aunque el régimen sigue insistiendo que el país se está recuperando. Es impresionante porque esas son las cifras que todos sospechamos que existen, pero que el gobierno generalmente, por supuesto, no menciona, ¿no? Sobre todo, a mí me llamó siempre la atención el caso de COVID, cuando estaba en su punto más alto, cuando tú veías que en Colombia, aquí al lado, habían 500, 600 muertos y aquí había un muerto por día. Y 25 contagios, y ya se contagiaban 1000. O sea, yo no sé cuál es la intención de querer manipular la información cuando se trata de una crisis de esa naturaleza. O sea, para mí verdaderamente esa mentira es verdaderamente un crimen de lesa humanidad, lo que está haciendo el gobierno. Y bueno, lamentablemente va a pasar como con la agricultura. De repente el gobierno le presta un poquito de atención al sistema de salud. Entonces, este año pusieron a funcionar 25 camas más y con respecto al año pasado, van a decir que la crisis de salud se está resolviendo, pero cuando tú la comparas con 10 años atrás, te das cuenta que no han hecho absolutamente nada. Entonces, verdaderamente es preocupante y un país verdaderamente no tiene futuro si no tiene dos cosas elementales que son educación y salud. También me parece que tus datos verdaderamente son bien crudos y gracias verdaderamente por hacérnoslo saber y bien preocupante. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo, Julio, piensas tú que pudiera el país volver a una condición, yo no te diría de excelencia, pero una condición buena donde cualquiera de nosotros pueda tener la opción de ir a un hospital? Porque la mayoría de los que estamos aquí, te aseguro que no tenemos un seguro colectivo porque no, jubilados prácticamente fuimos quitados esos beneficios. Porque yo veo que, bueno, la infraestructura, bueno, todo el abastecimiento de medicamentos, la migración, el éxodo de médicos. Entonces, yo no sé, en términos que tú has venido evaluando y tienes esos datos tan precisos, ¿cuánto pudiéramos nosotros pensar que pudiera esta crisis tan grave ameliorarse un poco, disminuirse un poco? Gracias. José, ¿cómo hacemos? Vemos varias preguntas y después contesto. Sí, Adelante, sí. exactamente. Tiene la palabra CAS Venezuela, que está identificado como CAS Venezuela, que también tiene un comentario en el chat. Adelante. Sí, Luis. Hola, doctor Julio Castro y a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Sandoval, trabajo en CAS Venezuela. Y bueno, primero agradecerle su tiempo y dedicación al país. Y lo segundo, le quería hacer dos preguntas. La primera, que ya está en el chat, en donde le pregunto que por qué esa ecuación de desabastecimiento que ocurre alejado de la capital no es así en Táchira. Es decir, ¿por qué se diferencia esto en el estado Táchira? Y la segunda pregunta es preguntarle dos números. Lo primero, ¿cuánto costaría recuperar el sector salud a nivel nacional? Y lo segundo, ¿cuánto costaría mantener el sector salud anualmente en todo el país? Porque creo que son preguntas importantes. Si llegase a ocurrir un cambio político desde el gobierno o desde actores adversos al gobierno, creo que es importante no solamente saber todo lo que hay que hacer, sino también saber qué presupuesto se necesita tanto para recuperarlo como para mantenerlo. Entonces, bueno, estas son las tres preguntas. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Tiene la palabra Juan Carlos Sánchez. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Bueno, primero, por supuesto, agradecer al doctor Castro por su extraordinaria presentación. Yo creo que más que una radiografía es una especie de cosonograma de contraste, porque de verdad que nos mostró una gran cantidad de información que nos da perspectiva muy clara de la situación. Mi pregunta se parece mucho a la de las dos personas que intervinieron anteriormente. Yo quisiera saber cuánto se requiere en
términos de capital humano para recuperar el sistema de salud. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Hay en el chat una intervención, doctor Castro, de Alicia Villamizar. Ella dice, por lo visto, sin la ayuda humanitaria, el genocidio silencioso que vivimos estaría compitiendo por espacio mediático en la invasión rusa-Ucrania. Y creo que la intención sería como comparar, digamos, nuestra crisis con otras que están por allí. Y Alfredo Silento dice, magnífica presentación. Alicia, adelante. Muchas gracias, doctor Julio Castro, por tan importantísima información y sobre todo actualizada. Yo estuve en una de oyente en el foro que se hizo sobre mujeres en política, y una de las participantes era la doctora Rafali, y ella dijo varias cosas que me impactaron y que tienen que ver con el tema que usted presentó. Primero dijo que apenas el 48% de la ayuda humanitaria que Venezuela, que se le aprobó a Venezuela, ha llegado al país. Y eso también pues, me motivó a mi comentario anterior sobre que si no tuviéramos esa ayuda, aun cuando con un porcentaje reducido, bueno, la catástrofe estuviésemos en peores condiciones, que ya es bastante. Y lo otro es que ella dijo, y esa fue una frase que me impactó, y es que lo que está sucediendo con la salud, y claro, ella está centrada más en la desnutrición y esto, pero en términos generales en salud, que lo que está pasando en el país es que esto no es una situación de shock. Por ejemplo, no es un terremoto donde se caen 70 infraestructuras y se mueren 10.000 personas, sino que esto es algo de desgaste. Lo que estamos viviendo es un desgaste. Entonces, ese desgaste que usted lo ha mostrado muy bien a través de todos estos indicadores con los cuales ustedes están trabajando, y muchos que están siendo específicos solo para Venezuela, ¿qué tanto desgaste tenemos y cuánto ese acumulado, porque no solamente que está desgastado, sino que se está acumulando el desgaste, se está acumulando el deterioro de toda la infraestructura, se está acumulando el deterioro en la formación de nuevos recursos especializados en términos de salud, que todo esto lo está mostrando usted. Entonces, ante este panorama, ¿cuál es de dónde nos hacemos? ¿Cómo construimos esa esperanza que no debemos perder nunca? Y bueno, muchas gracias por su... Es de nuestros muchachos. Muchas gracias. Ya que tengo ya ahí. Bueno, yo creo que voy a contestar varias de las preguntas, van por el mismo camino, ¿no? Que quizás no me quise meter por allí, y cuando quieran un poco hablamos más en profundidad de eso, pero a raíz, como lo comentó José María, a raíz de la eventual inminencia de cambio de gobierno, trabajamos año y medio en la formulación de un proyecto de plan de emergencia con una mirada de 2 años, ¿okay? Mirada de 2 años, pero muy filosóficamente influenciada por el tema de la ayuda humanitaria. Es importante, no voy a entrar en profundidades, pero el concepto general de la ayuda humanitaria es cuál es la intervención en salud o en lo que sea más barata que evite que una persona muera. Entonces, por ejemplo, en ayuda humanitaria no hay cáncer, no hay medicamentos para el cáncer, ¿ok? Si no hay sales de rehidratación oral, ¿ok? O hay un antibiótico muy básico para no morir de neumonía. Entonces, el concepto de la ayuda humanitaria está pensado para una situación como las africanas, centroamericanas, cuando las guerras, etcétera, etcétera. Y ese plan de emergencia de 2 años implicaba 6 programas base que eran nutrición, vacuna, atención materno-infantil básica, evitar que la mujer se muriera de parto, por ejemplo, y los niños se murieran porque no tienen cómo atenderse una diarrea, un restablecimiento de las unidades de emergencia y pabellones muy básica, y wash y electricidad a nivel
de esos 40 hospitales. ¿Okay? Entonces, esto está acotado muy pequeñito. ¿Okay? Ese plan que tomaría 2 años costaba poco más, poco menos, alrededor de $7.000 millones. ¿Okay? En insumo e inversión de infraestructura muy, muy básica. Eso no implicaba hacer ningún hospital, eso no era construir una cama nueva, era llevar de 4.9 las camas, las camas operatorias que tenemos como índice a 8 o a 9. Es decir, que las camas que hay las poníamos operativas. No era construir nuevos pabellones. Es muy de rehabilitación y cero de inversión. Ese es más o menos el contexto de número que nos dio a nosotros a costos internacionales. Eso lo calculamos en el 2019. ¿Okay? Todo ese trabajo fue un trabajo que está hecho durante el 2019. Y Carlos, yo me imagino que CASE es la Konrad Adenauer Stiftung. Nos encantaría que habláramos, por ejemplo, porque es algo que queremos publicar. Ese trabajo, que bueno, a algunos les gustará, a algunos no les gustará, etcétera, etcétera, está plasmado con cálculos, cuántos elementos de nutrición basados en los cálculos de nutrición que tiene la gente de Cáritas y en COI, regionalizado por país, por estado, esa intervención nutricional que es muy urgente y las intervenciones muy urgentes para generar un cambio en una estabilización de la mortalidad materna y una estabilización de la mortalidad infantil. Venezuela es el único país de la región que tiene números deteriorados o disminución de la mortalidad materna o empeoramiento de mortalidad materna y mortalidad infantil aún después de Haití en los últimos 10 años. Y eso conecta con el concepto de genocidio. ¿Okay? O sea, Venezuela tiene un comportamiento epidemiológico que es contrapelo a toda la región. Ni Honduras, ni Nicaragua, ni El Salvador, ninguno de los países pobres de Centroamérica tiene ese grado de deterioro. Nosotros hemos calculado que el impacto en muertes evitables hasta el 2018, no lo hemos actualizado, estábamos hablando de unas 350.000 personas que fallecieron, que no han debido fallecer. ¿Okay? Entonces, bueno, eso da un poco contexto a lo que tenemos. De ahí para arriba, pues de $7.000 millones para arriba, es una carta al niño Jesús. ¿Okay? O sea, si queremos hacer hospitales nuevos, si tenemos que entrenar personal, si tenemos que traer personal del sector salud, enfermeras, médicos, terapistas, rehabilitadores de otros países, bueno, ya la cosa empieza a sumar y este presupuesto era muy en el foco ayuda humanitaria. Si queremos establecer un programa de oncología, un programa de... en ese programa hay medicamentos básicos, en el que le dije Chucuto, ¿no? Chiquitico, hay medicamentos para atención, medicamentos para las cosas más básicas, asma, hipertensión, desnutrición, cosas muy, y diabetes, muy básica porque fue focalizado en ese plan de emergencia. Entonces, bueno, eso responde buena parte de las preguntas. Yo diría que en 2 años tú estabilizas la curva de caída, ¿ok? Y de ahí tienes que empezar a subir, pero las bajadas son rápidas y las subidas en salud son lentas. O sea, Venezuela deterioró su índice de malaria en 10 años lo que nos costó mejorar en 40, ¿ok? Entonces, las mejorías requieren inversión, requieren organización, requieren disponibilidad, requieren willing político, etcétera, etcétera. No es tan fácil, pero yo creo que hay que empezarlo a hacer en algún momento. Ojalá las situaciones nos las permitan que sea. En términos de capital humano, es un poco más complejo. Nosotros estamos en este momento en un proyecto con el BID, tratando de establecer la brecha de capital humano en el sector salud hospitalario venezolano. Estamos en esa metodología, los datos van a estar listos para octubre, noviembre, Dios mediante. Estamos empezando en este momento y con gusto los compartiremos con ustedes cuando los tengamos los datos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio. De todas maneras, si quedan preguntas pendientes, nosotros con mucho gusto las recogemos y te las hacemos llegar. Y me han solicitado la presentación también, si la puedes compartir para que
algunos vean algunos gráficos que estaban muy chiquitos para la óptica de nosotros. Claro, Entonces, José, te lo mando en PDF y tú lo repartes chévere, como quieras, así conocer que excelente, está todo publicada qué bueno. y cuál está el link para la página web, porque ahí están los informes consolidados que tienen información mucho más detallada, con texto, con explicaciones, etcétera, etcétera. Nada, oye, agradecerte mucho, un abrazo y muchas gracias, de verdad, en nombre de todo el grupo que hemos estado muy pendientes y algunos no tenían la información tan precisa como tú nos la diste. Un abrazo grande, Julio. Saludos, un gran placer y cuídense mucho. Amén.